tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este último encuentro de la asignatura Tecnología de la Información. En esta oportunidad, trabajaremos con la cuarta y última unidad de esta asignatura titulada lo que es la teleinformática y las comunicaciones. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es la teleinformática, qué es la comunicación, cuál es la relación que tienen estas dos importantes vértices dentro de la tecnología de la información. Y además de ello, pues también conoceremos algunos conceptos básicos, los elementos que debe tener la informática, a su vez para que llegue a ser teleinformática. Primero que todo, vamos a definir que la teleinformática es la técnica utilizada para la transmisión de todos los datos de computadoras o de redes que se encuentran a distancia, con la finalidad de intercambiar información o cualquier otro contenido que se desee. Para llevar a cabo este proceso es obligatorio utilizar las telecomunicaciones, bien sea a través de un proveedor de servicio telefónico o cualquier otro medio que pueda ser utilizado para la transmisión de cualquier información. Recordemos que cuando hablamos de la teleinformática viene siendo ese método, esa técnica que se va a utilizar para transmitir cualquier dato, cualquier información a través de las redes, cualquier información o cualquier contenido que tenga un computador o un dispositivo electrónico conectado a Internet. Cuando hablamos de la comunicación, es la transmisión de información entre dos o más individuos. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sea por señales químicas, sonidos o gestos. Sin embargo, la capacidad para transmitir significados complejos a través de un lenguaje se distingue por la comunicación humana o otras formas de comunicación animal. Recordemos también que todo tipo de comunicación viene siendo cualquier elemento que sea entendible por cualquier forma de vida. Puede ser, por ejemplo, cuando les damos las órdenes a una mascota, a algún animalito, o por ejemplo, cuando dejamos un escrito para otra persona. Puede ser un dibujo, un diagrama, puede ser algún elemento o algún, digámoslo de esta manera, un signo que tenga un significado para otras personas. Recordemos que la comunicación es uno de los elementos más antiguos que tiene el ser humano para comunicarse, incluso cualquier ser vivo. Ok. La teleinformática tiene una cronología o una línea de tiempo que pues se va ampliando desde hace algún tiempo. Vamos a ir un poquito atrás y vamos a hablar desde el año de 1830, cuando se introduce lo que es el concepto del significado de codificación con el telégrafo, que vendría siendo este dispositivo electrónico, este primer dispositivo que permitía pues por medio de señales eh, enviar información, algunos impulsos eléctricos que tenían un significado, es decir, en esta época, pues por la cantidad de sonidos o pitidos que emitía el telégrafo, tenía un cierto significado. Ajá. En 1874, pues Emily Baum crea el telégrafo múltiple, un telégrafo un poco más avanzado, un telégrafo pues que permitía ya pues por múltiples señales transmitir gran cantidad de información. En 1875, Bell logra lo que es la creación del teléfono. Este primer dispositivo, este primer teléfono, permitía la transmisión de voz, no requería codificación. Esta es una gran invención de lo que era el siglo XIX, porque por primera vez en la historia el ser humano podía transmitir su voz a través de un dispositivo electrónico, se podía transmitir a través de cables, pero era realmente bastante rústico este tipo de transmisión de información. Luego tenemos en 1932 que la telecomunicación fue definida por primera vez en una reunión de la conjunto en la, digámoslo de esta manera, en la 13ª conferencia de la UTID. Esta UTID viene siendo prácticamente una convención internacional que se encargan de todo lo que es la información, de todo lo que es la teleinformática, o en esta época de todo lo que eran las comunicaciones a nivel internacional. Luego, en 1950, comienza a aparecer los módems como inicio de la transmisión de datos entre computadoras. Recuerden que a mediados de la Segunda Guerra Mundial fue que se comenzaron a desarrollar los grandes computadores y se comenzó a desarrollar la Internet. Es decir, ya a partir de los años 50, pues se desarrolla la primera red conocida como ARPANET.
En 1960 se desarrolla los lenguajes de programación para los sistemas operativos, la conmutación de paquete, la transmisión por satélite y se comienza la unión de las telecomunicaciones, la informática, es decir, se da comienzo a lo que es la teleinformática a partir de los años 60 con la transmisión de grandes paquetes de información y de esta manera pues las señales informáticas o los paquetes de transmisión de datos pues viene siendo ya mucho más sencilla y se da este gran avance con los lenguajes de programación. Luego tenemos que en 1971 ARPANET aparece con la protocolo de comunicación TCP/IP, que viene siendo un paquete de datos o de información por medio de una serie de códigos que tiene un significado, un número único para cada computador en el mundo. Es decir, el TCP/IP viene siendo el protocolo que permite la comunicación de los computadores utilizando un código único para evitar de repente alguna interferencia o darle un gran abanico a varios equipos a nivel mundial de que se pueden comunicar y pueden conectarse al mismo tiempo a la red de redes. En 1974, IBM pues utiliza por primera vez o crea por primera vez una arquitectura de red, es decir, se crea el SA de IBM que viene siendo esa primera arquitectura de red. En 1975, pues se normaliza el X.25, nace el ISO de IXO y pues se da un gran avance y se da un gran abarque a lo que es la comunicación de red con estos equipos. En 1978 aparecen las primeras redes locales, es decir, las primeras LAN. Estas redes locales eran las que permitían la transmisión de información o las que permiten actualmente esa transmisión de información de una manera local, es decir, puede ser dentro de un área totalmente pequeña, entre dos edificios, dos equipos que pueden estar conectados en una cierta distancia relativamente corta o una serie de computadores conectados en de repente un mismo edificio, pero de una manera corta. En 1980 comienzan a aparecer las redes digitales, voz, video y datos, es decir, se comienza la transmisión de este tipo de elementos digitales y hace la comunicación mucho más fácil. En 1990, la tecnología de la información, sistemas, distribución, procesamiento distribuido, integración y aparece la Internet. Ya a partir de los años 80 comienza la Internet como la conocemos. Claro, era bastante rústica y era bastante muy simple para aquella época en sus inicios. Para los años 2000 comienza la interconexión total de la que le converge las telecomunicaciones a través de todo tipo de dispositivos que son cada vez más rápidos, son más compactos, más poderosos y multifuncionales. También las nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica y las redes inalámbricas. Es decir, a partir de los años 2000, es decir, del año 2000 hacia lo que es nuestra actualidad, año 2023, se comienzan a dar pues prácticamente todos estos elementos de lo que es prácticamente la grandes cantidades de información con dispositivos realmente pequeños. La velocidad de Internet ha ido aumentando y van apareciendo nuevas tecnologías que facilitan la comunicación del ser humano. Ok, ¿cómo puede ser la estructura de un sistema de teleinformática? Bueno, vamos a hablar de una manera general que los sistemas de teleinformática tienen que tener tres elementos: los dispositivos terminales, los circuitos de comunicación y los centros de computación. En primer lugar, tenemos los dispositivos terminales que vienen siendo como los computadores, los dispositivos que permiten la conexión e inclusive puede ser el cableado telefónico. Luego tenemos lo que es los circuitos de comunicación, que es donde encontramos los módems y todos estos cables de comunicación conectados a su vez. Recuerden que un módem viene siendo ese dispositivo que permite la entrada y salida de información. Luego tenemos los centros de computación. Estos centros de computación son los encargados de conectar o permitir la conexión entre varios dispositivos a nivel mundial o internacional. Son aquellos donde se encuentran alojados computadores, servidores, bases de datos e incluso donde todas las redes pueden tener una cierta convergencia o una comunicación para la distribución de sus datos. Ok, vamos a conocer un poquito más lo que son los dispositivos terminales, que son los que se utilizan la entrada de datos y recibir los resultados de procesamiento de datos hechos por un computador. Ok, luego tenemos lo que son los circuitos de comunicación. Los circuitos de comunicación es una línea que conecta el dispositivo terminal con el centro de computación. Por lo tanto, permite la transmisión de información codificada, es decir, viene siendo los módems y prácticamente ese cableado.
El centro de computación es el que procesa la información recibida del dispositivo terminal, de acuerdo con un procesamiento predeterminado y lo devuelve a transmitir el dispositivo terminal. Viene siendo, pues, como ya venía hablando anteriormente, estos centros o estos grandes conjuntos de distribución de información y comunicación que permite a su vez que la información llegue al sitio específico en un momento determinado o a gran velocidad. Ok, ¿cuáles son los elementos que puede tener un sistema de teleinformática? Pues tenemos el sistema central, que se denomina sistema central a la computadora que procesa la información más extensa. Es decir, es un sistema teleinformático, es decir, es aquel dispositivo, aquel computador central que permite la distribución. También recibe el nombre HOX, lo podemos decir como componente del equipo físico hardware, que se encuentra además las computadoras con un gran número de dispositivos para el almacenamiento y gestión de información. Es decir, este computador viene siendo el servidor, el corazón principal del sistema, viene siendo el equipo que permite la distribución de información. Luego tenemos la unidad de control de comunicaciones, que es un dispositivo especializado en tareas de comunicación que a través de un procesador gestiona todas las tareas inherentes a los procesos de transmisión de datos. Su misión principal es descargarla a la computadora central, dichas redes actuando con una interfaz central del sistema central y las líneas de comunicación de datos. También se denomina for-in. ¿Por qué se denomina de esta manera for-in? Porque viene siendo, pues, la unidad que se encarga de coordinar o controlar las comunicaciones. Es decir, esta unidad es la que permite indicar hacia qué lado o hacia qué dirección van los datos y en qué orden van llegando y en qué orden van a ir saliendo. Ok, el módem. El módem o modulador y desmodulador, que viene siendo, ¿por qué se le dice modulador y desmodulador? Porque simplemente modula o prácticamente recibe información y desmodula porque también permite la transmisión de información, entrada y salida de información. Es un equipo encargado de adaptar la señal digital en un equipo informático en una línea telefónica. Para ello convierte señales digitales en señales analógicas mediante un tipo de modulación, enviando esta señal a través de línea al receptor, donde también otro módem realiza la función contraria. Es decir, ellos permiten recibir y enviar información, modular y desmodular. Los multiplexores o los concentradores. Las conexiones entre las terminales y los sistemas centrales no pueden hacerse en forma individual por gestiones generalmente de origen económico. Esto ocurre cuando existe una gran concentración de terminales en una zona distante del sistema central. Por ello, para rentabilizar las líneas de transmisión de datos se utilizan dispositivos y métodos para el uso simultáneo y compartido de redes terminales a través de la misma línea. Esto se consigue con dispositivos denominados multiplexores y concentradores. ¿Qué es lo que van a permitir estos multiplexores y concentradores? Pues prácticamente son aquellos pues, que van a hacer una gestión pues prácticamente de forma individual, porque al estar conectados, ellos lo que van a hacer es la transmisión de datos y a su vez en esta transmisión de datos van a utilizar diferentes dispositivos y diferentes métodos para poder realizar esta tarea o esta función en línea. Luego tenemos que estos mismos multiplexores y concentradores se pueden definir como una terminal genérica, que es un dispositivo que es capaz de transmitir o recibir información desde un computador. Una terminal que puede estar constituida por una computadora, teclado, mouse, impresora. Y pues a su vez con cada terminal que conecta al sistema central mediante una línea de transmisión de datos, todo el conjunto de elementos intermedios que conllevan así como un conjunto de orden y de normas que son precisas para conectar el envío y la recepción de información. Observemos aquí los ejemplos. Por ejemplo, las terminales inteligentes pues vienen siendo aquellos computadores que están conectados a una red y que permiten a su vez la transmisión de datos a los computadores nodo. Es decir, recuerden que vamos a tener como una especie de diagrama de árbol el equipo principal y los equipos nodo, aquellos equipos que van a depender del principal. Cuando hablamos de las terminales simples son los dispositivos que se conectan a una red y simplemente permiten la salida o entrada de información, como puede ser una impresora. Ok. Para finalizar con este tema, mis estimados estudiantes, hay algo que yo quisiera mencionar y también darles a recargar lo siguiente. Recuerden que las diferentes tecnologías de información existentes actualmente deben estar pues conectadas a su vez a Internet y van a tener una función para nosotros como, digámoslo de esta manera, los usuarios finales
que somos los encargados de darles la orden al equipo para que realice alguna tarea. Recuerden que todo lo visto durante esta asignatura para ustedes futuros licenciados en la parte de turismo van a ser indispensables porque ustedes simplemente no van a atender a personas, sino van a trabajar con personas, sino van a tener la ayuda de diferentes herramientas tecnológicas para brindarle a sus clientes o brindarles de repente la mejor calidad de servicio a estos usuarios o a estas personas que vienen a disfrutar de un sitio de relajación claro, utilizando las facilidades y las comodidades que nos permiten las tecnologías de la información. Antes de finalizar, en la plataforma les voy a dejar próximamente lo que es nuestra actividad evaluada. Estén pendientes por allí dentro de la actividad evaluada va a ir una pequeña actividad de retroalimentación para determinar qué es lo que se ha quedado de información a lo largo de esta materia que hemos aprendido e inclusive dentro de esta actividad también vamos a tener una especie de, digamos de esta manera, una retroalimentación en general. ¿Por qué? ¿Por qué se busca esto? Se busca que mantengamos el mayor conocimiento y aprovechemos esta oportunidad dentro de esta asignatura. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles, sino que desearles una feliz tarde. Para mí ha sido un placer trabajar con ustedes en esta asignatura. Hasta luego, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde.